Escuchen bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy, pero muy buena. Hola, Charlie Escalante. Primero a vos te voy a saludar. Primero al señor Charlie Escalante, la puesta en el aire en esta casa que para mí, insisto, tiene que tener voz en este. Por lo menos en nuestro programa debería tener voz. Gracias, amigo. Y bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Que Vuelvan las Ideas por la 530. Voy a saludar muy rápido porque quiero que nos metamos en el barro del asunto. A la banda querida, hoy completa, hoy con presencia Sacale completa. Mirá. Sacale una foto, podríamos completarlo con varias cosas. Salud. Voy a arrancar por el distinto de hoy, ¿no? ¿Qué dice Néstor Restivo? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Vi que había No te festejo. quería perder, muy bien. No, me alegra, quería venir hoy por razones obvias, pero además porque como en la semana debo tomarme un día, yo soy muy cumplidor y Sí. quiero compartir y compensar este día con ustedes. Muy bien, bueno. Después veremos qué pesa Es el más. único motivo por el que viniste. Claro, Tenés que después compensar, nada más. Veremos qué pesa más, si las razones obvias o, Las razones obvias. o el balance. Menos mal que no está Luis Pastor. Voy a arrancar por Gabriela Radiche. ¿Qué decías? Pero- Terrible. No sé, yo no fui, fue una grabación, no, menos mal que no está Luis Pastor. Mirá. No, ¿Qué dice Radiche? ¿Cómo andás? ¿Hacemos Hola, ay, no una sabes ese foto? perfil, no, Hola, yo no- hola. Hablen al Ahora publicamos micrófono. esta Hola. foto, muy bien. Qué grande. ¿Qué dice Radiche? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy Bueno, bien. me alegro. acá, Me muy alegra bien. verte así, con ese tono, con ese semblante. ¿Qué dice Mariano Hamilton? Hola, ¿qué tal? Hola, Pablito, ¿cómo andás? ¿Cómo estamos, bien? Sí, muy contento, claro, cómo no. Bueno, hola Luis Pablo Como Giniger. debe ¿Qué ser. haces, Pablo? ¿Cómo andás? Y como había chorizo seco, vinimos todos. ¿Hay chorizo seco? No hay, pero, Ah. pero lo engañamos a Néstor y vino por eso. Muy bien, bueno. El pan quedó. Les propongo, quiero que hagamos un acuerdo. A esta hora y No hablemos de las elecciones. claro, hablemos de la selección que juega mañana, no. Por el nivel de interés que tiene nuestra audiencia respecto de los acontecimientos políticos y sobre todo porque si hay audiencia, por supuesto, extracomunitaria, para decirlo de alguna manera, también ya está recontra al tanto de un montón de cosas. Yo les propongo que tratemos de construir cuál es la pregunta a esta hora a partir del resultado electoral. Y me parece que cuando empecemos a conversar, a justificar y en las entrevistas que vamos a hacer en el programa de hoy, creo que vamos a seguir volviendo a cosas para decir respecto del resultado. Me parece que eso es efectivamente así. Voy a disparar, me voy a hacer cargo de la conducción. Les pido disculpas por el tono de voz. Qué vivo que es, porque él lo viene pensando, ejercitando y nos dispara así. Por eso no le dije, a ver qué piensa Radiche. A ver, Mirá Luis que tanto quilombo por la conducción y te haces cargo vos. ¿Viste? Al final era cuestión de que alguien quiera hacerse cargo, decimos. Bueno. ¿El bastón cómo era? Voy a decir, a esta hora, teniendo en cuenta que está por empezar, o ahora me van a avisar si ya comenzó, una segunda reunión de gabinete del gobierno nacional, me da la sensación, no voy a descubrir nada, pero es para tirar un poquito del asunto, que las dos preguntas a esta hora son, pregunta número 1, ¿cómo va a responder efectivamente, más allá de lo ya hecho, el gobierno frente a la derrota? ¿Cómo responde Milei en todo su ser, pero todo lo que fue construyendo respecto de su derrota? Con dos elementos. Primero, la reunión de gabinete, o que está por comenzar, o que recién comenzó, sabiendo que hubo otra reunión de gabinete más temprano. Y segundo, porque empiezan a aparecer un montón de muestras de que la interna ahí adentro está, pero hirviendo. Recién estaba leyendo declaraciones de Bondarenko, el primer candidato. Bienvenido Bondarenko, Lo que ¿no? dijo de la mamá es una de las joyas del día. A la tercera sección electoral, escuchándola a Milei, que dijo que había problemas de gestión, de política, y dice, mira, mi vieja tiene 90 y pico años y no llega con la jubilación, así que hay No, que es revisar genial, otras no, cosas. Es de Buah, las mejores cosas que pasaron hoy. Tremendo. Y por otra parte, la otra pregunta es ¿cómo administra esta victoria el peronismo? Me parece que esa es la otra pregunta, sobre lo que también se han dado varios elementos hasta esta hora. Dicho esto... Nos quemaste las dos preguntas. No, que pueden empezar a responderla o pueden tener unas terceras preguntas o cuartas preguntas. Néstor No. Restivo, levanta la mano. No, Sí, yo señor. creo que es mucho más previsible y fácil de responder la primera. Ayer, ¿qué dijo Milei? Milei dijo que había que revisar cosas porque fue una derrota de aquellas Sí. y que no va a cambiar el rumbo. ¿Cómo se puede leer eso? Él no va a cambiar, el tipo no va a cambiar su ideario, ni los que lo acompañan van a cambiar su ideario, eso está claro.
correcciones internas, ¿qué significa? Cambio de gabinete, bueno, eso ya se hablaba antes de la derrota. Sí. Aún con otro resultado, él ya había trascendido movidas, sobre todo en el área económica. Caputo no estuvo en la reunión de la mañana, no sé si está ahora. Es sintomático. Por otro lado, Ahora sí. Claro, el tipo había recibido a la conducción del BID, ¿no? Que está en Buenos Aires y que le va a prestar como $3.000 millones. Importante también atender a los funcionarios que vinieron desde Washington, del Banco Interamericano de Desarrollo. Pero digo, va a haber eso. Me parece que la respuesta del gobierno va a ser tumultuosa, con peleas, con pase de factura, con mucha pelea. Y con cambios en los funcionarios. Me parece que no tiene margen para cambiar política económica porque no está en su ADN. O sea, vos decís, va a tratar de buscar algún cambio político que lo oxigene, sí, que le dé aire. contener un poco, quizás el tema de discapacidad, algunos otros temas que evidentemente tuvieron un impacto negativo para su gestión, quizás pueda llegar a revisar. ¿Le alcanza con eso? Frente al bueno, momento. Hoy se total, paró todo. Nadie esperaba una victoria así, entonces el costo va a ser muy alto. Pero digo, más fácil para mí igual no procesarlo, decir esto que estoy diciendo, que imaginarme qué va a pasar dentro de la fila del peronismo, que está en un festejo merecido, claro, pero que deberá tramitar mucho primero de aquí a octubre y de octubre en adelante. Bien. Sí, yo creo efectivamente que son las dos grandes cuestiones. No hay mucho secreto en eso, que es lo que va a hacer el gobierno, pero para mí la fundamental es la otra. La que sin duda, ¿por qué es fundamental? Porque es la que en definitiva va a cambiar o no el rumbo que está llevando adelante. Lo que pasa es que la primera te pueden acelerar los tiempos. La Argentina te puede acelerar, la primera te puede acelerar los tiempos, pero si Fuerza Patria o el peronismo no se ordena y no tiene claro un rumbo o sabe qué hacer o piensa qué hacer con este triunfo, me parece que puede llegar, no digo que vaya a ocurrir, pero puede llegar a dilapidarse un capital que costó mucho conseguir y que me parece que es un gran triunfo y que hay que saberlo valorar en su justa medida, porque es un triunfo que incluye no solamente a los sectores tradicionales del peronismo, en su gama de lo más variada, sino a argentinos y argentinas del campo que venían, en primer lugar, muy desencantados con algún peronismo que supieron votar. ¿Del campo Nacional Popular? No, del campo. ¿Del campo? ¿Del agropecuario? Agropecuario, sí. Hay sectores que se incorporaron al voto de ayer, que no venían votando peronismo, que alguna vez lo votaron y se desencantaron rápidamente, y ahora están desencantados con lo que le propuso no solo Milei, también Mauricio Macri. Digo, todo ese gran combo que es Hoy la Libertad Avanza, también los desencanta. Entonces me parece que hay que pensar. Axel dijo algo muy interesante ayer, que es esa promesa de futuro que incluía a otros sectores. No me acuerdo cómo lo dijo, pero dijo, esto hay que hacerlo crecer, y para mí, o es lo que yo entendí, en clara apelación a incorporar a otros sectores políticos. No sé si fuerzas políticas, pero a otros sectores políticos. Si eso se logra, me parece que Fuerza Patria tiene grandes chances de ganar dentro de 2 años. Hay mucho para recorrer, mucho camino para recorrer, pero me parece que ahí está la gran cuestión, que el peronismo primero se ordene, acepte las cuestiones como son, se valore el triunfo en su justa medida y bueno, ver de qué manera se puede crecer. Acepte las cosas como son, sonó a no, porque es evidente, no lo voy a decir yo, es evidente que hay discusiones internas, que hay quien quedó más contento y quien está contento pero quizá no tanto, faltó algún saludo, faltó algún llamado, faltó alguna mención en un tuit. Todas esas cosas están, se perciben, se registran, la gente las lee, nadie se hace el tonto con eso y me parece que es un camino a recorrer. No digo que eso sea una batalla perdida, es un camino a recorrer, se va a recorrer. En general, el campo nacional y popular termina ordenándose tarde o temprano. Creo que hay que construir algo bastante más amplio que el peronismo solo, creo que es lo que dijo Axel ayer, y bueno, creo que hay que valorar la gran elección que se hizo. Cambio de frente en la mesa, cambio de frente, está muy bien, en términos futboleros, y agrego en función, voy afinando un poquito la escena, en función de lo que dijeron Néstor y Luis Pá. Respecto de cómo responde el gobierno, yo entiendo que lo segundo quizá nos parece más importante, pero acciones de empresas argentinas abajo 22%, los bonos también para abajo, riesgo país arriba de los 1100. Hoy había cuestiones comerciales que se suspendieron porque nadie quiere entregar el stock que tiene sin saber cuál es el tipo de cambio que se viene. Digo, ahí hay una urgencia
Y respecto de la segunda cuestión, que es cómo asume el peronismo la elección o cómo lee el peronismo la elección, me parece que hay diferencias en torno a qué rol ocupa la elección de ayer en el modo en que se dirime la conducción del peronismo. Me parece, para profundizar un poquito más las preguntas, ¿voy a Radich o voy a Hamilton? Me quedo con las palabras de los compañeros porque dice, bueno, las cosas como son, decís Luispa. Bueno, si nos ordenamos, lo primero que tenés que mirar es quién conduce el PJ. Y a partir de ahí armar, ¿no? Digo, respetando quién conduce el PJ. Y después yo lo que espero, elijo creer, como dicen los chicos. ¿Quién conduce el PJ? Sí. ¿O me equivoco? No sé. No, Gaby por dice ahora, hay una conductora. Hay una conductora que es la presidenta del PJ. Pero está cuestionada. Perfecto, pero para ordenarte tenés que poner las cosas como son, las cosas por su nombre. Después los otros son otras acciones posteriores. Bien. En mi cabeza, yo te aporto cómo construyo en mi cabeza. Este es el mapa. ¿Dónde están los márgenes, los límites? Este es el mapa. Ayer ocurrió algo que es muy importante para la ciudadanía, que es ver la posibilidad de que podés escaparle a la opresión de este gobierno letal. Entonces, yo lo que elijo, digo, ¿viste como dicen los pibes? Yo elijo creer que van a estar a la altura. Yo tengo fe de que van a estar a la altura nuestros representantes, nuestros elegidos. ¿Por qué? Porque los necesitamos más que nunca. Porque más allá de que en estas circunstancias de lo que se ha votado probablemente a nadie le vaya a mejorar el día a día, a nadie le vayas a mejorar si la elección de puede, ayer. claro, si puede comprar algo más o si perdió el trabajo, si está protestando en la puerta de la fábrica que le cerraron o qué, falta un montón para que se le mejore eso. Sí, de hecho, hay puede algo de empeorar, esperanza, de hecho. hay algo de esperanza. A mí me dio esa sensación. Yo ayer acompañé a mi mamá a votar en Berazategui y había una sensación ¿Edad de madre? 80. Digo, había una sensación en las calles de, bueno, se sale y se lucha, el pueblo sale y lucha. ¿Y cómo lucha? Con el voto. Y por otro lado, respecto de esto de la fuerza que gobierna, vamos a reafirmar, o como dijo, ¿cuál es la palabra? El rumbo. Redoblar el rumbo. Entiendo que es por lo económico, pero también entiendo que hay algo que se juega de la mano, que lo vemos todos los miércoles. ¿Qué significa, por ejemplo, redoblar el rumbo para los jubilados que van y protestan? ¿Reprimirlos más? ¿Golpearlos más? O sea, hay que ver hasta dónde alcanza ese, si es solamente económico, que también es la consecuencia económico de eso que vemos, esa protesta, o si es también con acción, porque también no es menor el detalle que estaba Patricia Bullrich con mucha cara frente a las cámaras de televisión ayer en lo de la Libertad Y si Avanza. puede, ¿no? Claro. Y si puede, por otra parte. Eso, por son eso mis de cuestiones entre la emoción del día de ayer y lo que vamos viviendo hoy. ¿Qué dice Hamilton? ¿En qué está pensando en este momento Mariano Hamilton? No, yo estoy muy contento de verdad, porque ayer, como hacía rato, tuvimos un éxito electoral que uno tiene que festejar. Ahora. 2005, provincia de Buenos Aires. Pasada la hojarasca, porque esto mañana pasado, la hojarasca del éxito y de la alegría que uno tiene por el éxito, tiene que devenir en otra cuestión. Entonces hay que empezar a poner como la lupa en el lugar correcto, como para no equivocarse, ¿no? Y esta fue una elección provincial, no fue la elección de octubre. La elección de octubre está dentro de un mes. El gobierno está reaccionando como si hubiera sido la elección de octubre, y esto fue una elección provincial. Y nosotros, en muchos casos, los ganadores, estamos reaccionando como si fuera la elección de octubre, y no es la elección de octubre, es una elección provincial, que es un trampolín hacia octubre. Vos lo dijiste muchas veces, ¿no? Que construía cierta inercia hacia octubre. Exactamente, es un trampolín hacia octubre, construye una inercia hacia octubre, pero lo que hay que hacer es no pifiar el vizcachazo, porque el vizcachazo es muy cortito, el blanco al que hay que acertar es muy finito. No hay mucho margen para equivocarse. Si nosotros entramos en el exitismo y podemos espantar a mucha gente que nos votó y que nos respaldó en este caso. Entonces, nosotros tenemos que pisar con pie de plomo, tenemos que estar tranquilos, nosotros los peronistas, digo, ¿no? Sea Axel, sea Cristina, sea quien fuere, yo creo que Axel ayer dio una demostración importante de que es la persona que debería conducir por lo menos los destinos de lo que está ocurriendo de los próximos 3, 4 meses, 5 meses, 7 meses. ¿Cómo repetí esa frase? Que Axel debería conducir los destinos del peronismo, sí. Yo creo que él es la persona que se ha erigido ayer con un montón de decisiones que tomó, que además las hubiera pagado en caso de... Pero ayer claramente derrotado. Axel es un gran ganador. Es pregunta, ¿eh? Es que hubiera salido derrotado. Si ayer se perdía la elección, Axel era un cadáver.
prácticamente. Pero le iba a saltar no sé si un cadáver. Pero imagínate lo que iba a ocurrir con los sectores ultra K. Espera, te lo le iban a saltar a la yugular y lo descuartizaban. Si ganó y lo están cuestionando, imagínate si perdía. Te reformulo para preguntártelo. ¿Vos crees que la elección de ayer dirime la discusión sobre la conducción del peronismo? No. La enfoca, vuelvo a decir, hay que poner la lupa, la enfoca. Esto es un trampolín hacia octubre. Hay que ver qué es lo que ocurre en octubre, pero la enfoca a la discusión. Y lo que hace es poner blanco sobre negro, blanco sobre negro, ¿se dice así? O negro sobre blanco. Negro sobre blanco nos gusta más. Sí, claro, me gusta negro más. sobre blanco. Aclarar perfectamente cómo están dadas las condiciones y quiénes son los dueños de los votos en determinadas cuestiones. Ayer Axel dejó claro que en la provincia de Buenos Aires el dueño de los votos es él. Te guste o no te guste, le guste a muchos sectores del peronismo o no le guste a muchos sectores del peronismo. ¿Puedo complejizar eso? Sí, claro. Primero quiero observar... De hecho, complejizarlo. La idea es complejizarlo. Primero observar que yo creo que voy a discrepar en algo con ustedes. Para mí están igual a cómo responde el gobierno de Milei a la derrota muy fuerte que eligió. El gobierno eligió quién, cómo y cuándo le van a apropiar esa derrota, ¿no? Perdón, pero por eso y mismo eligió digo... nacionalizar. También Pero por un eso poco digo, en relación pero a la lo que elección dice. nacional es Está bien. dentro de un mes y Tenés medio. razón, pero yo quiero Sí, decir... pero se anticipó porque eligió Milei nacionalizar se la metió en la De hecho, campaña. está reaccionando como si hubiera perdido la elección Exactamente. nacional. Porque Milei cambiar de gabinete, probablemente todas las cosas que... por necesidad, porque veía que no llegaba, pero eligió dónde, provincia de Buenos Aires, quién, el enano comunista. El enano comunista y cuándo, bueno, 7 de septiembre. El 7 de septiembre en vez del 26 de octubre. Quiero decir, pongo al mismo lugar lo que pasa con el gobierno, porque si no, salteamos una parte muy Sin importante, duda. porque si se aceleran los momentos del deterioro del gobierno de Javier Milei, ahí entran a jugar tiempos y otros actores. Dicho esto... Puedo hablar también del gobierno de Milei, tengo algo No, para decir. ahora abrimos, pero sobre lo que dijiste, Kicillof tiene que gobernar la provincia de Buenos Aires Sí. 2 años más. Sí. Y segundo, el peronismo es mucho más que la provincia de Buenos Aires y, por ejemplo, la territorialidad esencial que tuvo este triunfo electoral. Eso en octubre no sé si lo vas a tener eventualmente, y tenés otros actores del peronismo a nivel nacional que también deben tener algo para decir respecto de lo que pasó. Por eso, no es que estoy diciendo que no. Digo que hay que ver qué lugar se le da a la disputa dentro del propio peronismo de esta Con lo que elección. estoy diciendo, Está no por verse. estoy afirmando que Axel es candidato a presidente en 2027. No hay que comerse la torta antes de cocinarla. O sea, no, de ninguna manera estoy diciendo eso. Lo que digo que en esta eventualidad y en esta coyuntura, Axel Kicillof, ganador del principal distrito, que es la provincia de Buenos Aires, con una fuerza peronista y ganador por 13 puntos de diferencia, es la persona que debería convocar a los gobernadores peronistas y desde un lugar de conducción empezar a establecer determinadas estrategias. La estrategia puede ser la que fuere, puede ser que el candidato sea un gobernador del interior, no lo sé. ¿entendés? De hecho, después repasamos los saludos, Claro. no son solo de gobernadores peronistas. Por eso lo que digo, que Ahí hay, lo repasamos. que hay una No. discusión... No, podrían habernos saludado. Si yo soy de un peronista, Se hubieran llamado a si me silencio. reconozco peronista Sí. y veo y hay cosas con las que no quiero lidiar o me molestan, lo primero que voy a hacer es meterme en la discusión. Bueno, pero ¿y los no peronistas? Que También, saludaron a Axel. también. Bueno, entonces, esto es un poco, y yo sí voy a hacer, a mí me parece un error estratégico, no un error, una decisión estratégica de Cristina de no mencionarlo a Axel en el tuit y de no llamarlo por teléfono. A mí me parece una decisión estratégica equivocada, pero bueno, yo no soy nadie Sí, para sí, escapársele decirle, no no se soy le nadie escapó. para decirle a Cristina En el ponerle audio a Kirchner lo que tiene que hacer. lo digamos. mencionó. En el audio sí, pero lo menciona casi al pasar, te diría, en el mismo nivel que a otros dos o tres que también menciona. No importa. No hay una lo que decisión. digo, hay una hay una decisión. decisión. Yo creo que Cristina debería llamarlo, debería dar Bueno, pero perdón, pero en el- un mensaje de unidad, básicamente, que En es lo el- que el resto de los No, dirigentes hicieron. Deberían hacerlo todos, Bueno. no solamente Cristina. Bueno, pero Cristina Axel es también. pero Cristina es Cristina, deberían- por amigo. supuesto. Cristina pero, es Cristina. Pero Axel ganó la elección de ayer y deberían juntarse en ese sentido. Una sola cosa, Sí, digo. sí. yo O, te Cristina, digo- o él debería llamarla a Cristina, también lo que fuere, digo, algo debería pasar. Para mí, si hay algo que está viendo Axel en esta ocasión, y a mí me parece muy importante, es que no empieza y termina todo en el No, peronismo. no. No empieza y termina todo en el peronismo.
está apelando a sectores mucho más amplios. Eso yo lo pongo en discusión. Por eso, ya sé que lo pones en discusión. Está apelando a sectores que exceden, incluso a sectores que a lo mejor yo no llamaría. No estoy diciendo que esté de acuerdo con lo que está haciendo, pero me parece que está viendo algo que va más allá y está tejiendo una estrategia de acá a 2 años que incluye a otros sectores y no solamente al peronismo, que por supuesto tiene la centralidad, está viendo, como lo tiene y que además tiene que política en este país. tiene que dirimir su hegemonía. Además la tiene. Él no es boludo y sabe lo que ocurre en la región y lo que tuvo que hacer Lula como para poder ganarle a Bolsonaro. Él no es boludo y sabe. También. Lula tuvo que negociar con un montón de fuerzas políticas, con muchos de centro derecha. O sea, Axel no sabe. Ahora, en principio lo que tenés que hacer es ordenar para adentro. Después, si vos ordenás adentro, empezás a discutir. Sí, tampoco es una voluntad de uno. Claro, tampoco es que yo quiero hacer esto. No, pero el adentro es orden bastante más amplio, me parece, en este momento. Y después, déjame decir 2 cosas más cortitas. Una, lo de los mercados que decía, bueno, los mercados me tienen podrido. Los mercados, cuando gobierna el peronismo no vienen las inversiones y los mercados no responden porque no quieren al peronismo. Cuando gobierna una fuerza política como la de Milei, los mercados, los inversores no vienen o se caen los mercados por el riesgo de que el peronismo sea gobierno. Y cuando el peronismo gana una elección, los inversores no vienen y el mercado no responde porque gana el peronismo. Siempre el mercado entonces está en contra de la Argentina, para decirlo alguna vez, porque gobierne quien gobierne, siempre el riesgo es el peronismo. ¿Qué cree que desaparezca el peronismo? Lo que no quiere decir que no tengas que tener una política respecto de estos actores económicos que sin duda, cancha, que Cristina y Néstor no la tenían. Yo nunca dije que no. Bueno, digo. Néstor, querido. No, para completar la idea, Axel, Cristina sí lo menciona Axel en el audio. Sí. Y Axel sí la menciona a Cristina en su discurso, tan al pasar como ella lo mencionó. No, me parece que Axel le da más entidad cuando menciona a Cristina. Axel para mí se detiene y le agradece. Cristina en el audio, además en un tono muy bajo, también quiero decir, el audio de Cristina. Estamos oscilando. Estamos oscilando. Estamos haciendo política, estamos para hilar fino. Estamos discutiendo de política. El audio es bajo y lo menciona, si lo tienen por ahí, sí, el audio de Cristina. Pero completo la idea. Para mí fue pareja el mensaje mutuo. Ojalá hablen, deberían hablar. Coincido con Mariano que en esta etapa de corto plazo Axel debería ser una figura convocante, pero Cristina es la presidenta del PJ y también debería ser convocante, más allá que está proscripta. O sea que están parejos en ese sentido, ojalá se junten, y es un partido que tiene 180 minutos, como se dice en el fútbol. Falta la elección de octubre. Por supuesto. Claro. Lo voy a sumar al señor Carlos Heller en su columna habitual en nuestro programa para que se meta en la charla. Hola Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andamos? Bien, te quiero avisar que escuchaste una conversación que viene de hace 25 minutos por lo menos, con lo cual llegamos a ese último tramo. Así que quiero preguntarte dónde posás la mirada, hay muchas cosas para decir me imagino, dónde posás la mirada a esta hora del resultado electoral de ayer y después vamos hilando un poco más fino. Para mí, en lo que hay que ponerlo, que es lo de fondo, que una mayoría significativa rechazó la política que viene implementando el gobierno de Milei. Esto es un castigo al modelo. Después todas las demás cosas son especulaciones. Yo les estaba escuchando, pareja, que son todas cosas para mí absolutamente secundarias. Aquí la ciudadanía reaccionó como, a ver, Pablo, ¿cuántas veces escuchamos al revés? ¿Y cómo puede ser que a pesar de la política que lleva la gente lo vote? Bueno, la gente no lo votó. Y lo que esencialmente hubo es eso, un rechazo a el modelo que no se arregla ni con un retoque, ni con un cambio de alguien, ni porque que eso lo hará ser igual, verá, todo eso va a pasar. Pero esto no se arregla sacando a los Menem o a Pareja. Porque lo que dijo ayer Milei es que cometieron errores de gestión política y que eso lo iban a corregir, pero que la política económica no se toca. Y cuando se habla de la política económica, se habla de todo lo que involucra, porque esa es la política de derechos humanos, esa es la política de salud, es la política de educación, es el modelo. O sea, Milei iba a querer algún cambio medio de maquillaje para ganar aire político. Para seguir con lo que dijo, para seguir profundizando, para
Más, dijo que iba a redoblar la apuesta. Entonces, redoblar la apuesta, redoblar la apuesta para entendernos un poco lo que dijo Gabriela recién. Más ajuste y por ende... Así es. Okay. Probablemente más represión. Digamos. El problema es el que él y nosotros, y yo si querés, me voy a poner en primera persona, venimos diciendo y coincidiendo. Si en octubre ellos ganan, van a profundizar el modelo, van a venir por la reforma laboral, por la reforma previsional, por la reforma impositiva. Y si en octubre ellos vuelven a perder, no van a poder, porque se va a quedar sin la posibilidad de tener el tercio para vetar las leyes que el Parlamento trate. Y no va a lograr que el Parlamento le apruebe cambios como los que están proponiendo. Entonces, efectivamente, octubre tiene que ser la continuidad de lo que fue ayer la provincia de Buenos Aires. En última instancia, vos viste, porque todo se mide en que Unión por la Patria va a tener en la legislatura provincial no sé cuántos diputados más y cuántos senadores más. Sí. Y los bloqueos que le venían haciendo a Kicillof en la provincia para avanzar en una cantidad de cuestiones en su gestión, no se lo van a poder seguir haciendo. Eso va a ser importante, Carlos, pero está claro que cobró una dimensión la elección mucho más que la cantidad de legisladores en la legislatura provincial. Perdón, no me entendiste entonces. Yo dije que en octubre, si sucede lo mismo que sucedió ayer en la provincia, va a haber un resultado, porque también es una elección de medio término, una elección legislativa. En octubre no se elige presidente de la Nación. En octubre se eligen diputados y diputadas y senadores y senadoras, de acuerdo a lo que dice la Constitución, por un tercio de la Cámara de Senadores y la mitad de la Cámara de Diputados. Si el resultado de la provincia de Buenos Aires es como el que fue ayer, para decir un ejemplo, nuestro espacio va a tener más diputados que los que vence el mandato. Sí, lo entendí. Lo que digo, Carlos, es que tiene más consecuencias que la legislativa porque está tan frágil, lo hemos hablado muchas veces, está tan frágil el esquema, la gente está tan mal, hay presión en la calle, financieramente hay Pero ¿quién dice hay que tensión, no eso puede cambiar la ecuación, digamos, ¿no? Sí, pero vuelvo, si no me creo que o no me sé explicar. Sí, me parece que sí. O no me estás entendiendo. Bueno, pueden ser. A ver. Seguramente es la segunda. Yo estoy. No, siempre es una mezcla, por lo menos. Yo estoy diciendo. No es que lo legislativo es determinante, pero efectivamente el gobierno no se cansa de repetir. Lo ha dicho Milei, lo ha dicho Franco, lo ha dicho Caputo, lo ha dicho todo. Que todo se juega ahí. Que van por más, y ese ir por más requiere reformas legislativas, porque no pueden por decreto cambiar el sistema previsional, no pueden por decreto cambiar el sistema impositivo, no pueden hacer por decreto lo que no pueden cambiar la legislación laboral, porque no pueden. Entonces necesitan leyes. Para eso necesitan un parlamento que tenga una composición más favorable a la que ellos requieren. Y yo digo, si se repite el resultado de ayer, no van a poder tener un parlamento que le apruebe las leyes que requieren para profundizar el proyecto. Y entonces la crisis se le va a agudizar, eso es lo que estoy diciendo. Desde luego, que las medidas que toman influyen en la calidad de... ¿Cuántas veces dijimos vos y yo, Pablo, cuando dialogamos, que los problemas del Garrahan son los mismos que de los productores de pera de Río Negro y de los del CONICET y de que yo cuánto, que es el modelo? Desde luego que el impacto que tiene la crueldad cuando se aprueban cosas respecto de las personas con discapacidad tiene un impacto en la sociedad mucho más grande que cuando los productores de pera de Río Negro protestan porque abrieron la importación de peras.
Pero yo intento decir que más allá del impacto que tienen en la sociedad, que no es un tema menor, de ninguna forma, si no tienen capacidad de profundizar, no van a poder avanzar en la dirección que quieren avanzar. Y desde luego, eso no termina con un resultado legislativo, electoral que cambie la composición. Desde luego, tiene que ir acompañado de que la resistencia de los ajustados se acentúe, se haga más intensa y se haga más antimodelo y un poco menos por el punto concreto de la reivindicación. Nadie le puede pedir a las personas con discapacidad o a los jubilados que no pongan el acento en su reivindicación. No tendría sentido, sería absurdo, ¿no? Sería negar la cuestión social, la resistencia, la lucha de los sectores afectados. Lo que yo digo es que probablemente el resultado electoral de ayer está indicando que hay una porción importante de ciudadanía que entendió que el problema es el modelo. A ver, Carlos, un par de cosas. Primero, y lo primero que destacaste, y esta última frase que acabas de decir, frente a las políticas de Milei, hay un sector de la sociedad muy mayoritario en la provincia de Buenos Aires, ni más ni menos, que dijo, che, esto no va. Da la sensación que se recupera cierto sentido común o cierta lógica de la política. ¿Qué creíamos? Sí. Que un tipo que venía a castigar tanto a los sectores más vulnerados, que venía a utilizar la violencia y la emocionalidad para hacer política, que rompía los puentes con la política, los puentes institucionales, parecía que no pagaba costo político, bueno, así es. Se recupera como cierta mirada, ¿no? Eso creo que también es... Y que alcanzaba con las redes. Claro. Y por eso me preocupa escuchar a algunos analistas que en este momento quieren poner la derrota en errores de diseño de campaña o cosas de... Bueno, el propio Milei. Milei y su... Sí, es una sí, pero eso es querer esconder las cosas bajo la alfombra. Es que para que no se discuta lo que hay que discutir. Sí, es aún peor, porque quiere decir que si el gobierno, esa es la lectura autocrítica que hace y profundiza el camino, lo que va a recibir probablemente es... O conviviremos con una agudización de todo esto. Déjame hacerte una pregunta muy coyuntural, Carlos, porque recién lo charlábamos con el equipo. La situación es brava, digamos, ¿no? No quiero hablar de los mercados, pero digamos, ciertos agentes económicos están esperando a ver qué decisiones toma el gobierno con caída de acciones, con un riesgo país muy alto, con poca capacidad de intervención del gobierno sobre la presión cambiaria. Esa escena, aunque sea del metro cuadrado, ¿cómo la estás viendo? Así como vos la describís, pero yo no me quiero... ¿Puede encontrar aire? ¿Puede encontrar un aire político el gobierno para estos días, digamos? A ver, lo que llamás el mercado, el círculo rojo, o los factores de poder, sí, o el poder económico, como lo quieras llamar, porque en definitiva son todos seudónimos que tienen la misma caracterización. Lo que le pide es que corrija las formas y que profundice los contenidos. Por eso Milei sale a decir, no va a cambiar nada, no va a cambiar el rumbo. Así es, porque eso es lo que le piden. El tuit de que corrija la forma, que se despegue, se deshaga de algunos actores que por impericia, por lo que sea, inclusive te voy a decir más, querer decir que lo principal que ayer pasó tiene que ver con el 3%, también creo que es una subestimación del fondo de la cuestión. Es buena esa. Yo no digo que no le sumó, porque es así. Pero aunque este gobierno no fuera corrupto, o no hubiera corruptos en este gobierno, el modelo es el mismo. Sí, por ahí le perfora el relato de te aguanto un poco más, o ustedes son distintos. Así es. El sentido del dolor. Así es. Está bien. Claro. Guarda con eso, porque también esa cosa de decir, no, ahora hay que deshacerse de esto, porque el problema es porque español, ¿viste? ¿Te acordás que el otro día yo incluso decía, che, yo no sé si los audios de Karina no son para distraer
para que no se hable de lo español. Es decir, hay tácticas así para hacerte mirar para otro lado, ¿no? Sí, sí. Entonces, muchachos, la esencia de este gobierno es las 4M. La esencia de este gobierno es la misma que achicar el Estado es agrandar la nación. Es la misma que el Estado canchero. Es la misma que todo lo que tenga que ser público será privatizado. Es la misma que todo el tiempo ha tomado, incluso cuestiones que pueden ser ciertas, de ineficiencias o de corrupciones o cosas por el estilo, para voltear todo lo bueno que se hace en esa dirección. Sí, está claro, no hay que defender. Se apalancó en eso. Quiero recordar esto, es M de Milei, M de Macri, M de Menem, M de Martínez de Oz y diríamos entonces M de Modelo. M de Modelo. M de Modelo. Así es. Bueno. ¿Está bien? Sí, porque yo lo arranqué con Martínez de Oz, porque Martínez de Oz es el padre de la criatura, aunque él no fue el presidente, pero está bien aquella cosa de la dictadura cívico-militar, que el eje cívico, para ponerle comillas, él era el que lo representaba. El terrorismo de Estado estaba al servicio de ese plan. Práctica, y otra vez, recordando lo de Martínez de Oz, cuando 10 años después dice, hace falta un presidente electo con la legitimidad que tiene Menem, claro, para hacer las reformas que nosotros no pudimos hacer. A ver, Carlos, voy a otra cosa que me parece inevitable no preguntarte. La administración de la victoria del peronismo, del campo nacional popular, etcétera. Sí. La elección de ayer, ¿qué significa en esa disputa o en esa discusión? Para mí es una discusión siempre saludable, la de los liderazgos, la de las hegemonías, el problema es cómo se administra. Quiero preguntarte para vos qué significa la elección ayer en la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta que hay algunos sectores que dicen, bueno, esto dirime que la conducción es Axel Kicillof, y otros que dicen, no, esto no resuelve nada, en el peronismo estas cosas... Yo creo que lo que dirime es que tenemos que estar todos juntos, sin ninguna duda. Esa es la única... Para mí, esa es la principal hoy, porque por más que a alguien le guste, no le guste, ¿no? Las elecciones presidenciales faltan 2 años y meses para que sucedan. Y ahora lo que tenemos es una elección de medio término que va a marcar cómo será el rumbo de los 2 años que vienen. Y entonces la discusión de esos liderazgos, que como vos decís es legítima, desde ese punto de vista uno no puede cuestionar que se discutan liderazgos, en todo caso sí puede cuestionar las formas en que se discuten los liderazgos y los espacios en los que se discuten los liderazgos. Creo que tiene tiempo y que de ninguna manera debería producirse en los tiempos que van de aquí a las elecciones legislativas. Después voy a decir una cosa que incluye tanto a Axel como a Cristina. Sí. Creo que de una vez por todas tienen que ampliar la denominación del peronismo y hablar del campo popular. Voy a volver a repetir. A mí me convocó Néstor Kirchner a construir la transversalidad, a ser actor en la construcción de la transversalidad, porque decía con todas las letras que era necesario construir un espacio transversal que tomara lo mejor de distintas fuerzas políticas, pero que tenía que ver con un proyecto, con un modelo justamente. O sea, para vos hay un riesgo en cerrar la discusión demasiado en el peronismo, digamos. Yo creo, es decir, claro, y eso no tiene ningún atisbo de sacarle la importancia y la trascendencia que tiene la principal fuerza política del país. Uh-huh. Y acá podríamos decir, sin el peronismo no se puede, pero con el peronismo no alcanza, si quería usar ese tipo de frases comunes. Por ahí es demasiado fino para este rato, para esta hora, pero bueno, nos va ganando un poco la charla, pero también es cierto que depende qué sector se vuelve hegemónico dentro del peronismo, la política de alianzas esa afuera que pueda tener. Estoy de acuerdo, tenés razón. Pero ahí creo que esas referencias que estamos hablando, desde ese punto de vista no tienen, me da la impresión que más o menos piensan parecido. Que Axel y que Cristina no están pensando muy distinto esa ampliación. Claro, está bien.
Claro, así es, por eso no creo que pase por ahí. Pero yo creo, me parece que es un error táctico de haberse excesivamente cerrado. Creo que intentan tal vez sacarse el mote de kirchnerismo. Digo, estoy filosofando en el tema, ¿no? Tal vez quieren sacarse el mote de kirchnerismo. Para ampliar el peronismo incluso, primero, ¿no? Claro, pero el kirchnerismo nace como un intento de ampliación justamente. El kirchnerismo no quería ser una fracción del PJ. El kirchnerismo quería ser una fuerza transversal. Pero también se quería sacar de encima a un sector del PJ más conservador, recordá. De hecho, el último triunfo legislativo en Provincia de Buenos Aires, el peronismo, 2005, Cristina. Cristina, Sí, sí. frente a Chiche Duhalde, ¿no? ¿Digo bien? Sí, claro, sí. Pero eso después son situaciones que se dan. Pero yo te vuelvo a repetir. Cuando aparece Néstor y con su transversalidad, que de alguna manera tiene un hilo con el tercer movimiento histórico que intenta Alfonsín, que si Sí. vos lo buscás y lo repasás, desde luego Alfonsín lo quería hacer con la centralidad del radicalismo y Néstor lo plantea con la centralidad del PJ. Sí. Pero ambos hablan de construir un espacio amplio, diverso y plural, y cuando Néstor comienza, se funda el Colina, el Partido de la Victoria, la Corriente de la Militancia, el Nuevo Encuentro, el Partido Solidario, un montón de espacios que se conforman, que buscan ser espacios que amplíen esa transversalidad de gente que por historia, por tradición, por trayectoria, no viene del PJ, pero que tiene coincidencias en cuanto a la construcción de un proyecto desde el punto de vista del modelo de país, de sociedad en la que queremos vivir. Bien. A eso me estoy refiriendo. Bien. Para que quede clarito lo que estoy diciendo, ¿no? Carlos, te voy a volver a hacer una pregunta de la coyuntura porque no me gustó tu respuesta anterior, así que voy a volver a hacer la pregunta a ver si obtengo la respuesta que quiero, porque funciona. No. A ver si le decís lo que él quiere escuchar. Claro, entonces no. Pregunta concreta de la hora. ¿El plan económico necesita una modificación en estas horas o tiene aire, tiene recursos, tiene herramienta de política monetaria, de política cambiaria para tirar el gobierno? A ver, el gobierno está ajustadísimo y el plan está ajustadísimo porque creo que es insostenible, pero ellos lo que están tratando es de ver si llegan a octubre. Sí. Lo que no quieren es dar el brazo a torcer de acá a octubre. ¿El brazo a torcer sería devaluar? El brazo a torcer sería, a mí la palabra no me gusta, pues devaluar suena fulero, pero tener un tipo de cambio que haga que no sea más barato cenar en París que en Almagro. O sea, devaluar. Perdón. ¿No? Pero está bien. Sí, no, porque a veces es una combinación de cuestiones, porque ahí entran aranceles, entran recargos. Por ejemplo, hay cuestiones que tienen que ver con lo que se ha hecho para abrir las importaciones, que exceden el simple tema del tipo de cambio. O sea, no se resuelve. Modificar precios relativos. Modificar precios relativos, me gusta más como criterio. ¿Cómo nos vamos conociendo? De manera de volver a revalorizar la producción nacional y el reparto, porque cuando decís precios relativos, entre esos precios relativos también qué parte de la torta después se llevan los trabajadores. Sí. Y cuánto se llevan los grupos económicos, los empresarios, el sector financiero. Es decir, cómo se reparte hacia adentro la torta. Lo que me decís es, vos lo ves al gobierno tratando de sostener a cuanto más pueda este esquema de precio relativo y no modificarlo. Mi pregunta, vuelvo a insistir, es si ves que el gobierno tiene con qué, si tiene poder de fuego. Y no sé, porque yo te voy a ver. Adelanto algo que en un ratito Fabián Waldman nos va a contar de Casa Rosada, pero dice Fabián Waldman, Santiago Caputo Dixit, acá el gabinete funciona perfecto, no hay cambios. Digo, pues si se está esperando un movimiento político esa característica para eso. Yo creo que también el gobierno, no sé si lo va a lograr, pero yo creo que el gobierno va a tratar de que no haya ningún cambio hasta diciembre. Y por ahí en diciembre
aprovechando los que salen porque van a funciones legislativas, Sí. haga algunos cambios más, pero para mí eso es todo maquillaje. Si son cambios para hacer más eficiente lo que están haciendo ahora, es para peor. Está bien. Porque entiendo. si son más eficientes, lo que van a hacer es más daño. No Ahora, es que pero van a si le, mejorar si le siguen presionando el dólar, las herramientas que utilizó hasta Ahora, acá. déjame decirte otra cosa. Sí. En una situación racional, el Fondo Monetario no le podía haber dado el crédito que le dio, porque el Fondo Monetario hizo la crítica al crédito que le dieron a Macri, dijeron que fue un disparate haberle dado 45.000 palos a Macri, Sí. así que aprobarle estos 20.000 palos tiene que ver con una apuesta del sistema a que le vaya bien, a darle aire para que llegue a concretar la reforma de fondo, porque el objetivo ¿cuál Pero es? yo eso lo venía entendiendo hasta acá. Lo que pasa es que ayer lo que quedó claro es que el 40%, Sí, el 40% claro, del padrón le dio una cachetada tremenda. En la provincia de Buenos Aires, que No, es no, nada el menos que 40% el 40% del padrón nacional. nacional. Yo no le saco, Sí. esperá, porque si no me vas a... Esperá. La elección de octubre es otra elección. Lo que pasó ayer es importantísimo, porque uno tendría que pensar por qué diablos los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Buenos Aires, dentro de, ¿cuánto faltan? 40 días. 50 días. 40 días van a votar distinto de lo que votaron ayer. No tiene mucho sentido, deberían votar parecido. Otros podrán decir, sí, pero puede, en vez de votar el 60%, votar el 70%, y eso que no votaron pueden apoyar al gobierno. Es decir, pueden pasar cosas, ¿no? Tampoco quiero ser tan lineal Entiendo. en decir, no, ayer se cerró el capítulo. Hay que seguir laburando hasta el 26 de octubre para asegurar ese resultado. Bien. En última instancia, lo que va a determinar el 26 de octubre, insisto, es esencialmente, además del impacto que tiene políticamente, para que no me corrija Caruso, porque si no enseguida me vas a corregir. Desde luego que el resultado electoral lo primero que tiene es un impacto en sí mismo, en la sociedad, retroalimenta cuestiones, cambia relaciones de fuerza, modifica un montón de cosas. Pero además produce un cambio en la composición legislativa que se maneja con lo que dice la Constitución. La Constitución dice que las leyes las produce el Parlamento y que las ejecuta el Ejecutivo, pero que el Ejecutivo tiene capacidad de vetar las leyes que produce el Parlamento, pero el Parlamento tiene capacidad de rechazar esas leyes si logra 2/3 en ambas cámaras. Está bien, está bien. También ahí hay entiendo un eso. proyecto transformador. También hay un proyecto transformador que tuvo media sanción en el Senado respecto de las ambas cámaras y del tema del veto. De los decretos. Es para sostener un decreto. Claro, para sostener los decretos, que a mi juicio, y más allá de que esto se aprobó en el 2006, Sí. Durante la gestión de Néstor, creo que desde el punto de vista del funcionamiento de la democracia, desde luego que es distinto cuando uno gobierna de cuando uno es oposición. No, y cuando tuviste un ejemplo como Milei que está dispuesto ahí a Cuando correr tuviste todos los un límites. ejemplo como Milei. Claro. Pero yo digo que desde el punto de vista del funcionamiento de las instituciones, no puede ser que para aprobar una ley hagan falta 2 cámaras y que un decreto se pueda consolidar con la aprobación de una sola. Lo cual le va a ser más Eso le compleja saca- esa correlación que Le saca decís. trascendencia al Poder Legislativo. Está bien. Y en cambio, volver a hacer que las 2 cámaras tengan que validar un decreto para que sea válido. Y además otra cosa, que si en 90 días no lo tratan las cámaras, se cae el decreto. Lo cual pone al Poder Legislativo en la dimensión y en el lugar que tiene que tener dentro del equilibrio de poderes, poniéndole límite al poder del Ejecutivo y a esto que nos quieren instalar, que es este señor que dice que es un termo, que a sí mismo se define como un termo, y que él lo único que va a hacer es, cuando si es electo diputado, levantar la mano en todo lo que mande el Ejecutivo, con lo cual el Poder Legislativo vendría a ser algo así como una oficina de registro para darle una legitimidad a los proyectos que manda el Poder Ejecutivo. Un disparate.
negar todo lo que representa la división de poderes, la forma en que y lo que está compone. diciendo es, eventualmente en octubre, eso cambia para peor para el gobierno. Así es. Carlos, Así es. está todo muy, por supuesto, muy urgente todavía. A mí me encanta cuando vamos del urgente a lo un poquito más profundo, porque vamos anticipando algunas discusiones o análisis o debates. ¿Dónde pones el ojo? Vamos a volver a charlar el miércoles, si todo sale bien. ¿Dónde pones el ojo de acá a nuestra próxima charla? A ver, si uno mirara lo que pasa hoy en los mercados, debería decir que hubo una primera disparada, después se ve que el gobierno intervino, nos vamos a enterar cuando transcurran las horas, con rezago, y logró hacer retroceder un poco el tipo de cambio. No pudo hacer retroceder un dato que no hay que dejar de prestarle atención, que es lo que pasó con las acciones en el mercado internacional. Sí, caída más del 20%. Hay empresas que perdieron, es decir, esas empresas que perdieron un 20%, ¿se lo bancan? ¿O le van a exigir al gobierno medidas que les permitan restablecer esa pérdida? Bien. Es decir, el círculo rojo, porque en última instancia cuando vos mirás las empresas, es eso, es el círculo rojo, es eso. ¿Se banca esa pérdida en pos del objetivo político que quieren apoyar? ¿O le dice, pará, hasta aquí llegamos, no te bancamos más? Yo digo que esa es una cuestión de la escena que hay que observar con atención y que va a pasar en los próximos días y veremos cómo se desarrolla. Veremos el miércoles dónde estamos. Abrazo grande, Carlos, como siempre. Chau, que les vaya bien, abrazo a todas y todos. Carlos Heller, 5 de la tarde. AM530. Somos Radio. Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes, bajo la mirada ácida del autor, que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar, sin perder el humor, sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saverio el Cruel, todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Payró, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. Los lunes a las 22, escuchá el programa de la revista Amartya. Amartya, una revista papel hecha radio. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Novedades en Ediciones Continente. FMI, la trama oculta de la deuda, impunidad y poder de Alejandro Olmos Gaona. El acuerdo de Javier Milei expone una larga lista de sometimientos a las pretensiones del Fondo Monetario Internacional, del que existe un total desconocimiento sobre su estructura normativa. Un libro que pone en evidencia todo lo que no se sabe. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a nuestro sitio www.edicontinente.com.ar o a nuestro Instagram @edicontinente. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Revista Acción,
un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Este descubrimiento de hace 100 años le dio vida a muchísima gente. Gracias a la Comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. Ideas que vuelvan. Que vuelvan las ideas. El Consejo Directivo, hartos de promesa, programaba su plan de lucha en busca de encontrar la sensibilidad social que el gobierno no tenía. Hemos sido bien claros, citados por el gobierno para hacernos promesas y para luego querer cambiar el léxico de nuestro pueblo, hablándonos de marcos y hablándonos de bandas. Los únicos marcos y las únicas bandas que conoce el movimiento obrero es la justicia social, que se debe realizar como verdaderamente corresponde. Que vuelvan las ideas. ¡Es la justicia social! Cinco de la tarde, 6 minutos, 19:09 la temperatura en Buenos Aires y alrededores. 33 tenía que sacar. 3 tenía que sacar. No, todos. Es una cosa increíble. Bueno, quiero decirles, escuchando paisano de... ¿Ustedes cómo pronuncian? ¿Hurlingham, Hurlingham o Hurlingham? No, Hurlingham, pero la canción es Paisano de Hurlingham. Bien, buena respuesta. Hurlingham, no pronunciamos todo. Hurlingham. Sí. Hudson, Wild. Wild. Monroe, lo que hace Monroe. Para los Monroe. Monroe. Quiero hablarle... Para los que viven en Villa Urquiza, la calle es Miller. Claro, No es Miller, Miller, por es supuesto. Miller. Sí, sí, es Miller. Quiero hablarle a una sola persona en este momento. Tengo un mensaje teledirigido. ¿A mí? La radio puesta al servicio de una persona. No, de una mujer. Mensajes al poblador. De Para una radio. mujer.
Mensaje para una mujer, una y única. No. Es una y única, Radiche, pero no es Pero para es ella. para mí. Es para Raquel Manrique, porque Raquel Manrique, DNI terminado en 256, es la ganadora de la pava eléctrica que sorteamos el viernes pasado. Qué bárbaro. Así Raquel, que qué suerte. Raquel, últimos 3 del DNI, 256, Raquel Manrique. No me dijeron de qué barrio es, me hubiera gustado saberlo. Y a lo mejor escribe. Puede ser, ¿por qué no? O al YouTube o al WhatsApp. Se van a comunicar con vos, Raquel, para... Hola, ¿qué tal? Se van a comunicar... Te morís, Raquel, si te llama, ¿no? Hola, ¿qué tal? Te dice Raquel, te caes ahí. ¡Ping! Hola. Se van a comunicar con vos para coordinar la entrega. Más bien que pases a buscar... Y de paso conozcas la radio si no lo haces, la pava eléctrica de Proveedor Hogar. Dicho esto, 5 y 8 de la tarde... Radiche, querida, ¿por dónde vamos ahora? Y nos vamos, aparte de lo que ocurrió el fin de semana en el estadio José Amalfitani, en Vélez, porque ahí estuve anoche yo, con la particularidad de asistir a un acontecimiento cultural, a un espectáculo fenomenal, como hace Lali. Estoy hablando de los conciertos que viene dando, que con el que anunció para el 16 de diciembre va a llegar a las 200.000 personas que la ven, y es la primera artista que se lleva la primera mujer que se lleva 5 Vélez en un año llenos. Mirá qué o sea, bien. es tremendo el momento de Lali. Dicho ¿La esto, primera mujer en la historia? Entiendo que sí. Qué bárbaro. Sí. Pasa que eso lo quiero correr, porque es como un show tremendo. No, por supuesto. Es un show monumental, es un show que uno lo disfruta mucho. Pero ayer ocurrieron cosas muy poderosas y no es para menos, porque hace bastante tiempo, cuando el presidente llegaba a su lugar, el comienzo de su gestión, Lali había posteado, ¿se acuerdan ustedes? El famoso "qué peligroso, qué triste", una apreciación respecto de las ultraderechas en el mundo. Qué peligroso, qué triste. No dijo nada más. Eso le valió una ofensiva sin igual de parte de alguien con, una institución detrás, el presidente de una nación, en contra de una artista, con, una serie de epítetos para defenestrarla, Lali Depósito. ¿Se acuerdan ustedes? Una forma encarnizada de ir a agredir a un artista. La cuestión es que Lali contestó con obra, y ya lo había hecho un tiempo atrás con la canción Fanático, que es, dicho sea de paso, la que estamos escuchando ahora de fondo, y ahí están las imágenes de algo que replicó tanto el sábado como el domingo, donde hace una coreografía, donde en los primeros Vélez, en los primeros shows, ella venía haciendo una especie de parodia de ese gesto del presidente, que se hace como una cámara rara donde esconde la papada y pone ¿no? ¿Saben ustedes? Sí. Bueno, ahora no, hizo el gesto, y ahí estamos viendo esa Polaroid, quedó congelada en el estadio de Vélez con el 3, ¿no? El 3 referido a el famoso 3%. ¿Qué quiere decir? El 3% no sabía. de Karina. Hizo un 3. Y este 3, ante la duda, 3. Lo había hecho el sábado y lo volvió a hacer ayer. Ayer fue un día distinto, porque el concierto empezó después de las 9 de la noche. Después de las 9 de la noche ya sabíamos más o menos cómo se estaba pintando, de qué color se estaba pintando la provincia de Buenos Aires. Entonces lo que se empezó a ver fue, con un estadio con más de 40.000 personas, totalmente lleno. Yo quiero que pongas, Charlie, un momento en los que saltan. Mira. Esto pasaba anoche. Hay distintos ángulos, hay un montón de vídeos, distintas maneras de ver, porque era todo el estadio, de punta a punta, saltando. Y no fue en un momento, fue al principio, fue en el medio apareció Milei Basura, vos sos la dictadura, volvían con él, o sea, un canto sostenido y con mucho salto, no un poquito, no un sector, todo un estadio. Entonces, donde se juega obviamente la devoción hacia un artista, pero también se juega acá está el escudo protector. Esta gente consume, vive con tu arte, te avala. Bueno, ella misma se convirtió también en un hecho, posicionamiento, de un hecho político, sí, de resistencia. Claro, de resistencia. Me reemociona esto. No, pero me reemocionó. A mí me emocionó más, y te voy a decir, me emocionó un montón, porque mucha de la gente que va a ver a Lali es muy chiquita, es muy jovencita. Entonces, la sensación era de Lali no está sola. O
porque parece que está sola y la ataca a un presidente, y de repente está toda la gente que dice, claro. no, pará, acá estamos con vos. Y eso es realmente conmovedor. En la noche de ayer, que bueno, no sé, hizo un montón de cosas artísticas que podría hablar, montón de cosas, porque la verdad de los musicazos que tiene, hay como más de 30 personas en escena en un momento bailando, cantando. Hubo un momento muy particular que sí quiero señalar, que no recuerdo la frase exacta ahora, y la verdad, mira, le saqué foto y todo, pero recién me acabo de acordar, que hablaba sobre que no podemos acostumbrarnos al odio. No podemos acostumbrarnos al odio. Hay algo ahí en ese mensaje dicho para toda una audiencia y replicado, porque ayer había streaming y lo pasaban desde una plataforma. Hay un momento donde hay mucho juego con drag queens, entonces aparecían todas las chicas súper montadas, ¿no? A cantar una canción con todos los colores de la bandera de la diversidad LGBTIQ+. Y Lali muestra en sus carteles la cantidad de crímenes de odio. 102 crímenes de odio en lo que va de este año 2005. El porcentaje que va subiendo, y mostrarlo en pantalla gigante, amplificar ese mensaje para que llegue a un montón de gente más, me parece muy valioso, en el medio de un hecho artístico. Uh-huh. Y cierro con esto, que decía que era conmovedor, Mariano, porque también eligió Lali cantar, lo hizo el sábado, pero ayer domingo, créeme que tuvo otro sentido, porque cuando ella elige tributar a una banda que le encanta y le gusta mucho el rock, a Lali, eligió Vencedores Vencidos de Los Redonditos de Ricota, y es muy fuerte escuchar esa letra después de todo lo que había pasado ayer, después de la elección en la provincia de Buenos Aires, y tener presente esa lucha, la lucha de los pibes de las calles, no me parece menor. Sonó muy fuerte, fue muy emocionante, muy emotivo ver a una piba joven como es Lali, con un público quizás más joven todavía que ella, rescatando la poética del Indio Solari, trayéndola una vez más para levantar una bandera y decir, che, que valga la pena hacerla flamear, a ondear fuerte. Cosas que pasan en el mundo de los espectáculos, pero que queremos también poner una lupa y amplificar. Lali es una corajuda artista de nuestro país. Muy, pero muy impactante su presentación en Vélez. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? am530somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a am530somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Dinámica e información. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Cinco de la tarde, 15 minutos, segunda hora ya, 15 minutos adentro en que vuelven las ideas, en la tarde de la 530. Vamos a saludar a nuestro compañero Fabián Waldman, porque me parece muy importante la información que nos pueda dar desde Casa Rosada. Lo habíamos dicho en el arranque, hubo una reunión de gabinete temprano a la mañana, segunda reunión de gabinete en horas de la tarde. La pregunta es: respuestas concretas, más allá de la narrativa, respuesta concreta del gobierno al resultado electoral de la provincia de Buenos Aires de ayer. Hola Fabián, ¿cómo te va? Muy, pero muy buena jornada para vos. Igualmente para ustedes, compañeros, efectivamente, jornada de reuniones aquí en la Casa Rosada. En realidad una reunión que se iba a prolongar a lo largo del día, pero fue interrumpida por el rescate del Banco Interamericano de Desarrollo, que trajo algunos millones de dólares a la Argentina en medio de un salvataje para el sector de seguridad de América Latina. 2.500 millones de dólares que van a ser repartidos entre 10 países. Estuvo reunido Javier Milei con el titular del BID. Y más allá de esto, como vos bien decías, hace escasos minutos, 16:30, comenzó
entre acto una nueva reunión que tiene más que ver con una cuestión política que el gobierno no ha definido aún, es decir, no han hecho el análisis suficiente, me decía un alto funcionario de la Casa Rosada hace instantes, como para definir cuáles son los errores que han cometido. Lo que sí tienen claro, me decía este funcionario, es que el AP, así le dijo esta diferencia, este gap o gap de votos que consiguió el peronismo resulta muy extraño en la situación que vive el gobierno en estos momentos. ¿Y por qué plantea esto? Fundamentalmente porque todos los ministros están haciendo su labor correctamente, Pablo. No va a haber en principio ningún cambio en la política ni de sanidad, ni militar, ni en la económica, mucho menos en la económica, pero tampoco en la educativa, ni en lo que tiene que ver con las relaciones exteriores. Esto es la definición de estas horas que todo el mundo miraba expectante si efectivamente iba a haber rotación de ministros en función de lo que puede llegar a pasar luego de las elecciones del 26 de octubre, cuando se vayan Petri y Bullrich, cada uno a ocupar su banca en diputados y en el Senado, Pablo. A ver, Fabián, paso en limpio lo que contás. Hablaste con un alto funcionario del gobierno, ese alto funcionario te dijo: todavía es muy pronto para que identifiquemos correctamente cuáles son las cosas que hay que corregir, según lo que dijo el presidente ayer en Gonet. A continuación no habrá, por lo menos por lo pronto, modificaciones en el gabinete. Ya lo del esquema económico lo había planteado Milei, lo había planteado también el ministro Caputo. Esto es lo que te dice, insistimos, una alta fuente de gobierno. Efectivamente, inobjetable fuente de gobierno, a lo que le agrega, no sé cómo vamos a definir a esto, existió en algún momento, como le decían, a la sensación de inseguridad. Te leo el textual: un porcentaje de la población no percibe el crecimiento de la economía. Los asalariados y los jubilados le ganan a la inflación. Bueno, pues es eso, o la gente no ve lo que plantea el gobierno no existe, digamos, ¿no? Pero está bien. Pregunta, ¿es un funcionario ya sea que integra o en los alrededores del Triángulo de Hierro? O sea, estamos hablando efectivamente, Pablo, estoy hablando de eso, y en este sentido, bueno, plantearte también que la reiteración de la política económica, y con respecto, si vos querés que agrega otro tema más ahí, la cuestión del dólar, sí. En un todo estamos trabajando de acuerdo a lo que habíamos pautado con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, el gobierno hasta ahora no ha hecho ninguna modificación, no hay cambio de nombres, no reconoce de ninguna manera que la población haya llamado la atención por la política económica, y está en veremos todavía la posibilidad efectiva de que se haga algún cambio en segundas líneas, es decir, en la cabeza apreciada y operada durante la jornada de hoy de Lule Menem y la propia Karina Milei, con operadores que salieron a pedir su restricción en las políticas que lleva adelante o en la participación de la gestión del armado político nacional de la Armada del presidente. Nada de esto está en la mirada, por lo menos por ahora, del presidente Javier Milei. Bien, Pablo. Bueno, lo que no quiere decir que las cosas sigan igual, si nos está contando Fabián Waldman. Información de o bien integrante del famoso Triángulo de Hierro o bien alrededores, pero muy alta fuente, que no va a haber cambios. Lo que no quiere decir que la escena no genere cambios que después al gobierno lo fuercen otra cosa, pero decisión del gobierno hasta ahora que no haya ningún tipo de modificación respecto a lo que se venía haciendo. Fabián, siempre muy valioso tu aporte. La última, en estos momentos se está desarrollando una reunión en el despacho de Lule Menem junto a Sebastián Pareja desde hace aproximadamente una hora. Veremos si hay alguna novedad cuando se retire el armador de la provincia de Buenos Aires, el futuro candidato a diputado, el quinto en la lista de la Libertad. Estamos atentos a eso, Fabián, abrazo.
A otro. 5:22 de la tarde. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos los engranajes de una máquina infernal. Somos las marionetas de este proyecto global. Los engranajes, personajes atrapados en el laberinto de una gran empresa luchando por escalar posiciones. Una mirada crítica desde la ironía y el humor. Todos los sábados a las 20 en el Teatro Anfitrión, Venezuela 3340. Los engranajes de Nathan Kusnir. Entradas por Alternativa Teatral. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Vuelve Deviniendo Tato, un homenaje teatral a Eduardo Tato Pavlovsky en su faceta como psicodramatista. Dirigido por Gabriela Villalonga, el actor Maxi Sarramone compone a 7 pacientes y al mismo Tato Pavlovsky en una vertiginosa terapia grupal. Sábados a las 21 en Tadrón Teatro, Niceto Vega y Armenia, Palermo. Entradas por Alternativa Teatral. Neoliberalismo y resistencias en América Latina, volumen 2. 6 agudos investigadores nos invitan a pensar en torno a los modelos de integración regional ante las complejidades del tablero geopolítico del siglo XXI. Compilado por Sebastián Pasquiarello y Juan Facundo Muccia, miembros del CEDI, Centro de Estudios para el Desarrollo Integral, con prólogo del ex canciller Rafael Bielsa. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! La patria no se vende itinerante. Con Carlos Polimeni, un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Domingo 14 de septiembre a las 13 en Espacio Ruca Pirén, Mazzini 2390 Gleu. El 21 de septiembre a las 13 en el Federal, Padre Espinal 875 Merlo. Y el 28 de septiembre a las 13 en Bargoglio, Bacacay 2414 Flores. Entradas por Alternativa Teatral. Produce Don Narciso. La patria no se vende, la patria se defiende. Auspicia Somos Radio AM530. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. Somos Radio AM530. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Volver con actualidad. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. $5.26, Néstor Restivo. A ver un poquito cómo fue la repercusión en el exterior de lo que sucedió ayer en la provincia de Buenos Aires. Quizá la palabra más común, escuchada, leída en los medios principales fue aplastante, ¿no? Por ejemplo, CNN en español: el peronismo aplasta al partido de Milei en elecciones provinciales, derrotó al gobierno de Javier Milei. El País de España también, arrasador triunfo del peronismo. En Chile, el diario La Tercera publicó que el gobierno de Javier Milei sufrió una contundente derrota frente al peronismo en las legislativas bonaerenses. En Uruguay lo mismo, el gobierno argentino de Milei experimentó una contundente derrota, y así varios más.
los diarios, digo, agencias internacionales bastante leídas. Bloomberg, que ahora me voy a referir en el final a Bloomberg en particular, habló también de una aplastante derrota, y Reuters dijo que fue un duro golpe. Quizá lo de Bloomberg es más importante, no tanto lo que dijo la agencia en sí, sino que acaba de publicar un informe de Morgan Stanley. Morgan Stanley es uno de los bancos de inversión más importantes que tiene Estados Unidos, diciendo que van a retirar, que llaman a retirar dinero de la Argentina, proyecta una caída de los bonos y una suba del dólar, y anunció un cambio de estrategia. La semana pasada Morgan Stanley había dado una nota positiva a la economía argentina, y ahora, hace pocas horas, y lo publica Bloomberg, dice, emite una decisión, se incrementa la probabilidad de un escenario central negativo y asume una postura desfavorable para el gobierno y cierra su recomendación de comprar bonos argentinos ante la nueva incertidumbre. Sí, bueno, repercusiones en los diarios internacionales y en las agencias de información financiera. Muy negativa para el gobierno de Milei. Está en línea Fernanda Raberta, ustedes saben, fue directora nacional de ANSES, fue 2 veces candidata a intendente general Pueyrredón y encabezó la lista de candidatos y candidatas a senadores provinciales por la 5ª sección electoral de Fuerza Patria. Fernanda, soy Pablo Caruso con todo el equipo de Que Vuelvan las Ideas en AM530. Saludamos, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Gracias, Fernanda. No, por favor. Más allá del resultado, gran elección en la 5ª sección electoral, como en toda la provincia, digamos, ¿no? Sí, en toda la provincia mejor porque ganamos, pero sí, la verdad es que como vos decís, la 5ª es una sección a las que nos venía yendo no mal, sino muy mal. Muy mal, claro. Y claro, y esta elección donde quedamos a un poquito más de 3 puntos del intendente Montenegro, que es el intendente de Mar del Plata, es el 50% del padrón electoral de la 5ª sección, nos pone en un muy buen lugar porque, bueno, no solo festejamos el triunfo en la provincia de Buenos Aires, que para nosotros es maravilloso porque dimos una discusión durante toda esta campaña diciendo lo mal que nos hacía el gobierno de Milei a los argentinos y en particular a los bonaerenses y a quienes vivimos en Mar del Plata y en la sección, pero además festejamos que hayamos quedado a poquitos puntos de los libertarios un poco amarillo, un poco violetas con los que confrontábamos electoralmente. Fernanda, a esta hora, ¿estás todavía repasando las claves de la elección? ¿O estás pensando en lo que viene? ¿Estás pensando ya las dos cosas? Cómo se estoy repasando la campaña y la elección para ver cómo a partir de hoy mismo empiezo a construir octubre. Y entonces, ¿entiendes? Sí, perfecto. ¿Y entonces qué claves te parece que son importantes para eso? Mira, nosotros hicimos una campaña que tuvo mucho que ver, vas a decir, pero no repartieron boleta, pero no pusieron afiches. Bueno, hicimos todo lo obvio. Repartimos boleta, pusimos mesita, repartimos nuestros volantes, fuimos casa por casa, bueno, todo eso que se hace, pero Mar del Plata es una ciudad muy grande, tenemos casi 600.000 electores habilitados para votar. Entonces, además de eso que se hace en todas las campañas, nosotros le encontramos una vueltita a un formato que fue encontrarnos a charlar en un ámbito con modalidad de taller con vecinos y vecinas que no nos conocíamos, no militantes, no cuadros, no compañeros, sino vecinos, para hablar de por qué Milei ofrecía un modelo de Argentina. Un modelo económico, un plan económico, entonces hablábamos de las consecuencias de ese plan económico, los más grandes hablaban de Martínez Dios, los de mi edad hablábamos de Cavallo, los más chiquitos hablaban de Caputo 1 y Caputo 2, pero digo, poníamos en palabras cómo habíamos vivido en términos cada uno personalmente su vida a lo largo de los años de la implementación de este modelo económico, del neoliberalismo, del liberalismo, y hablábamos también de qué modelo social ofrecía este gobierno. Y ahí hablábamos no solo de la maldad, digamos, de banalizar el nunca más para que sea un pueblo sin memoria, que obviamente no solo que no lo lograron, sino que a mí me emociona en términos personales que la gente le haya dicho a Milei, con eso no, de esa manera no, por ahí no, está mal lo que estás haciendo, el nunca más tiene que ver con otra cosa, no lo puedes usar para cualquier cosa. Claro. Me parece que fue emocionante, pero además la forma de administrar los vínculos sociales que propone este gobierno, los gritos, los insultos, la violencia contra el que piensa distinto, las adjetivaciones que ha hecho el presidente de la Nación públicamente habilitando
a que la violencia se instale entre los vínculos humanos con tus compañeros de laburo, de escuela. Bueno, todo eso lo poníamos en tensión. Lo poníamos en tensión y hablábamos, y te quiero decir que fue un laburito, porque, o sea, un esfuerzo de reflexión fuerte con más de 2.400 vecinos y vecinas en espacios de a 100. Digo, laburamos mucho. Entonces lo que yo ahora estoy viendo es cómo con ese piso de laburo, de reflexión, que ya dio sus resultados, le agregamos algo más para que a octubre lleguemos con el mismo músculo, con la misma fuerza, quiero decir, con la misma entrega, pero con alguito más que nos permita mejorar la elección para seguir creciendo, claro, para que el mensaje contra Milei sea cada vez más claro, cada vez más contundente. Fernanda, ese es mi desafío. Fernanda, ¿cómo te va? Mariano Hamilton. ¿Cómo estás? Muy bien. Yo hace poco estuvimos en Mar del Plata juntos. En Mar del Plata, sí, claro que sí. Y ahí recorrí la ciudad y la verdad que la destrucción que hizo Montenegro de la ciudad es realmente muy marcada y muy evidente. Al mismo tiempo tenemos la destrucción que hizo Milei del entramado como para que el turismo llegara a la ciudad. Sí. ¿Por qué la siguen votando a la Libertad Avanza en Mar del Plata? Que si tuviera esa respuesta. Es que es una de las respuestas más, es que es la pregunta, lo mismo me pregunto, ¿por qué Bahía Blanca vota a Milei después del desprecio que le hizo loco, con... Mariano, no lo es que me lo preguntaron todas las preguntas antes los periodistas. Entonces yo digo, antes del resultado, todos me preguntaban, ¿por qué si todo es así, como vos lo decís, porque vos decís el entramado productivo en relación a el turismo, claro, hoteles, bueno, pero también es el entramado productivo en relación a la industria textil, el entramado productivo en relación, porque obviamente comprando barato por internet pilchas, es obvio que sin ningún tipo de regulación del Estado la gente obviamente va a elegir comprar más barato, entonces la industria textil de Mar del, nada, lo mismo con el entramado productivo del puerto. Bueno, por eso si se permiten entrar es algo que para mí es inexplicable. Pero si lo tenés si es tan así, ¿por qué lo van a votar? Y yo digo que hay algo en esa pregunta previa que construye el resultado final. Yo creo que hay algo que, por supuesto, para mí se construye desde el sistema, para ponerle un nombre, ¿no? Una entelequia, no son hombres y mujeres, es el sistema de esta ciudad, que hace que sea más fácil acomodar tus ideas. Yo te puedo garantizar que con las 2.400 personas que hablé yo personalmente, más todo lo que hicimos todos, un montón de hombres y mujeres de la ciudad que estamos convencidos que no es por acá, que no es el abandono, que no es la crueldad. Ustedes saben que Montenegro para pintarse de violeta se hizo el violento y anduvo pateando gente que vive en la calle. Sí. Y armando videoclips con eso, digamos. Y no es, claro, como si la gente le festejara. Y orgullosamente que no es el marplatense, no es así. No es así. Pero hay algo del sistema ayudado, obviamente. Ustedes piensen que en lo que va del año, ¿no quieren que les diga cuánto lleva puesto de pauta publicitaria? A ver, me interesa el dato, si lo tenés. Interesante. Se morirían. 3.800 millones de pesos. 3.800, yo me lo olvido. En lo que va del año. En lo que va del año, 3.800 millones de pesos en nada, cuanto medio se te ocurra. Entonces yo digo que el sistema, ponele que todas comillitas, construye la idea de que es imposible que el campo nacional y popular, el peronismo, una mujer más joven en promedio a lo que es él, porque yo ya no soy joven, Mariano lo sabe, pero quiero decir... Estás espléndida. No, bueno, no es verdad, entonces digo, tampoco jóvenes son mis hijas, pero quiero decir, también se da algo donde, viste, ¿cómo decirte? Como cuando estudiábamos esos fenómenos económicos que tenían que ver con que todo el mundo cree que va a pasar algo y entonces ocurre porque todo el mundo cree, bueno, tenemos algo de eso en Mar del Plata en relación a lo político. Pareciera ser que somos como un poquito más transgresores de lo que la media de la ciudad estaría dispuesta a aceptar para que gane una elección. Pero como yo soy, la verdad, soy militante, si vos me preguntás a mí me duele por mis compañeros que, nada, festejábamos la victoria de la provincia de Buenos Aires ayer como si hubiéramos, viste, ganado todo, Mar del Plata, la sección, todo, porque nos merecemos, viste, festejar, bueno, pero es que fue, celebrar. En comparación fue una buena elección y colabora una muy buena elección, teníamos ganas de ganar, pero fue una muy buena elección y la verdad que lo sentimos así, tampoco te voy a mentir, no estamos destruidos, al revés, estamos todos contentos, porque ya te digo,
la elección del 21 y nos habían sacado 20 puntos, ¿viste? Claro, Era un montón. Claro. Entonces, estos 4 puntos, que son los mismos 4 puntos que me sacó Montenegro en la anterior, quiero decir, bueno, es esto, es ese cachito de marplatenses que todavía no se animan, pero que ya se van a animar. A ver, Fernanda, estamos charlando con Fernanda Raberta, candidata, o encabezó la lista de candidatos y candidatas a senadoras provinciales en la quinta. Déjame preguntarte porque hasta ahora me parece que hay 2 interrogantes. Una es cómo va a responder efectivamente el gobierno de Milei y el propio Milei en su emocionalidad, en su diagrama político a una derrota tan importante. La otra pregunta, no nos la hacemos nosotros solos, se observa en el entrelineado de muchas cosas que pasaron desde ayer a hoy, es ¿qué significa este triunfo en esta elección particular dentro del esquema de discusión interna del peronismo? Y ahí te quiero preguntar, porque hay quien dice, bueno, esto es todo territorio, esto es todo de los dirigentes territoriales, de intendentes, de abajo hacia arriba, etcétera, etcétera. Hay quien dice, no, acá se dirimió la conducción del peronismo. Ayúdanos a mirar un poco esa escena. Mira, te digo, en relación a la primera, la verdad no me animaría a arriesgar, porque si yo arriesgo qué debiera hacer un presidente después de un mensaje tan contundente de una provincia que es el 40% del electorado de la Argentina, ¿no? Digo, no es una provincia, es la provincia, en una campaña hiper sucia, y vos me decís, mirá, el 13% más de las personas te dijeron que no a que sí, y vos me decís, bueno, pero plebiscitaste tu gestión, bueno, te dijeron sos horrible y es horrible tu gestión, y vos me preguntás qué tendría que hacer un presidente, y yo te podría decir con normalidad, tendría que hacer esto, pero como no es normal lo que estamos viviendo, por decirlo de alguna manera, Entiendo. No me animaría nunca a decir cuál va a ser la reacción del presidente. Imposible de saber, porque para mí tiene una enorme disociación entre lo que él cree que ocurre, cree en la realidad, y lo que la realidad es. A mí a veces se me ocurre pensar que tal vez es que está mucho en las redes, ¿viste? Y que en las redes hay una realidad que está disociada de la realidad material. Yo estoy poco en las redes, él está mucho en las redes. Entonces yo digo, ¿cómo no? Pero no puede, personas con discapacidad. Se te ocurre hacer revisión de trámites de personas con discapacidad. 2 dedos de frente. Bueno, pero se Personas recuperó, que tienen discapacidades. algo de racionalidad recuperó el resultado electoral, porque a alguien que agrede como agrede, que tiene las políticas de ajuste que tiene, etcétera, etcétera. No, el pueblo tiene racionalidad. Lo que digo que no tiene racionalidad es el presidente. Coincido, está bien. No, digo, por eso te digo, vos decís, voy a hacer voy a revisar los trámites de las personas con discapacidad, y convocás a gente que tiene discapacidad que no se modifica a lo largo del tiempo porque es una discapacidad crónica, entonces decís, pero tiene problemas. Bueno, entonces, ¿qué puede pasar con el presidente? Decir el presidente o evaluar el presidente, no tengo ni idea. Bien. Eso por un lado, porque no está dentro de los parámetros normales. De lo otro, donde sí tenés algo más para... Sí, ahí tengo más para opinar. Yo digo esto, nosotros todos, cuadros políticos, yo soy peronista, militante de toda la vida milité en el peronismo, siempre la discusión es parte de nuestro ejercicio y nuestra práctica política. Nosotros, un cuadro político debe discutir, es obligación del cuadro político discutir de verdad, con argumentos, con ideas, con verdades relativas, obviamente, porque para eso discutís, ponés sobre la mesa, construís síntesis con el otro. Quiero aclarar esto porque no es lo que vemos en lo que pasa en Libertad Avanza, Eso es otra cosa. Entiendo, eso es gente haciendo show. Nosotros discutimos de política. Y me parece que es algo que le hace bien al peronismo la discusión y la discusión política. Entonces, cuando hay una discusión política, y esa discusión política, con los que más te gustan, con los que menos te gustan, construyen una síntesis, que en este caso es una síntesis de una boleta electoral para competir y disputar contra Milei, que además de que es para mí un acierto político ir todos juntos, pero además del acierto político ir todos juntos, Cristina, Máximo, Axel, Massa, bueno, todo el peronismo unido, además era algo que nos reclamaban fuerte, porque nuestros electores saben el daño que está haciendo Milei. Son electores que a lo largo del tiempo, quienes se sienten movilizados por nuestra fuerza política, quienes son peronistas, militantes del campo nacional y popular, quienes no se eligen, son personas que están acostumbradas a opinar, a leer, a mirar la tele, a sacar conclusiones. Entonces, era casi una exigencia que nos juntemos todos. Entonces yo lo que digo es, ayer se ganó bien,
Se ganó mejor de lo que anunciaban las encuestas y quienes pronosticaban. Sí. Hoy hay que concentrarse de la misma manera en eso que construimos como una boleta de fuerza patria para construir una victoria en octubre y una victoria que mejore esta victoria. Y ese es el objetivo para mí del peronismo hoy, lunes, a partir de hoy hasta el 26 de octubre. Y es en lo que nos tenemos que matar, en los que nos tenemos que romper la cabeza pensando qué es lo que te decía. No paro de pensar en lo que hicimos para pensar qué más hay que hacer. Volviste, Fernanda, a mencionar la boleta de unidad. Yo te pregunto por la unidad política. Por eso, en todo caso, después, como siempre, a veces las mayorías electorales no construyen mayorías políticas y a veces ya hemos vivido a lo largo del tiempo algunas cuestiones, como el último gobierno peronista, donde una gran fuerza electoral construyó un triunfo contra quien no se pensaba que podía ser derrotado porque tenía todo a favor, hasta la guita del FMI, y fue derrotado. Después hay que construir una mayoría política. Pero, no alcanza con la mayoría electoral. Fernanda, dentro de esa discusión por la mayoría política, hacia adentro, digamos, en ese debate que vos elogiás y que, por supuesto, acá también reconocemos como inherente a la política, a la discusión. Los reconozco discutidores también. Sí, muy. Digo, en ese contexto, ¿qué significa, por cómo se dio, qué significa la victoria de ayer? Es decir, se ubica posiciones en determinado sentido. Es que para mí hoy no es el día para pensar eso. Perfecto. Perdóname, pero para mí hoy es el día para pensar en octubre. Bien. Porque ¿sabes qué pasa? Que nosotros, no sé si todos están pensando lo mismo, pero no, yo te digo como militante peronista, te la digo fuerte. Sí. Nosotros en octubre tenemos que mejorar este resultado. Para eso hay que militar. Bien. ¿A qué nos tenemos que ocupar ahora de militar? ¿Por qué? Porque las condiciones en las que vamos a quedar después de octubre para construir esa mayoría política son de una manera o de otra según el resultado. Entonces, adelantar cómo se va a construir esa mayoría política, adelantar una discusión política cuando estás atravesando un tiempo electoral, es un error político. Pero ¿sabes por qué es un error político? Porque hay que ver por cuánto ganamos. Y si mirá lo que te digo, porque desde la mañana me están preguntando eso. Si nos desconcentramos del enorme esfuerzo que tenemos que hacer de juntar votos, porque no va a ser ni la primera ni la última vez que he visto a lo largo de la historia personas relajarse, voy a usar una palabra no muy correcta en términos políticos, pero cancherear y que después se venga la noche. Entiendo. Entonces, yo de verdad creo que es responsabilidad militante, pero también es inteligencia política. Tenemos que ponernos a partir de hoy a construir octubre. Es un esfuerzo, yo de verdad lo deseo y lo deseo que lo hagan de la misma manera quienes construimos territorio, porque yo no soy intendenta, obviamente, pues perdí con Montenegro, pero me considero una persona que junta votos territorialmente. Bueno, todos los que tienen responsabilidades territoriales tenemos que hacer un enorme esfuerzo para octubre, no desconcentrarnos, no ponernos a hacer lectura, ¿viste? Yo a veces, ¿viste? Nos mata la inteligencia, ¿viste? Pensando en una cosita, la otra cosita, no, a juntar votos. ¿Y cómo se juntan votos? De verdad hay que pensarlo, No es una pavada, ellos van a recalcular y van a pensar su campaña. Bueno, hagámoslo mismo nosotros. No es poco lo que va a pasar en octubre, porque en octubre se van a definir cuántas manos vamos a tener en el Congreso para efectivamente dejar pasar sí o no la reforma previsional que le está pidiendo el FMI. Yo te digo esto, yo me maté en esta campaña, me maté. Pero si vos me decís qué me preocupa a mí, es la indicación del FMI sobre la asignación universal por hijo que le hizo al presidente de la Nación, y eso requiere un cambio de una ley en el Congreso. Así que si vos me preguntás a mí, en donde de verdad está la mayor de las batallas, es cuánta gente vamos a poner ahí para cuidar a los hijos del pueblo, a cuidar yo en el 2001 me recibí de trabajadora social igual que ahora, trabajo en el mismo lugar que ahora, en el mismísimo lugar, en el organismo de niñas, y yo veía como los nenes y las nenas venían de los barrios de Mar del al centro a revisar la basura para llevarse algo para comer. A partir de la asignación universal por hijo, eso no existió más. Bueno, eso se define en el Congreso de la Nación, ni en la legislatura ni en los consejos. Entonces, si vos me preguntás a mí, ¿en qué hay que pensar hoy lunes? Aunque vos digas, no, estos están re locos pensando, contando los votos, yo todavía estoy viendo circuito por circuito, revisando las actas de escrutinio, que todas sean iguales, que sean igual la de los presidentes, la de los fiscales, estoy haciendo eso. Pero si vos me preguntás a mí,
¿Qué hay que hacer hoy? Concentrarse en octubre. Esa es la responsabilidad militante de un peronista que se sienta, se viva y piense como peronista. Fernanda, gracias como siempre, te mandamos un abrazo enorme. Gracias a ustedes, un abrazo enorme, muchas gracias por la comunicación y a seguir, a luchar. Gracias Fernanda, abrazo. Gracias, abrazo. Fernanda Raberta, bueno, encabezó la lista de candidatos y candidatas a senadores provinciales por la quinta elección electoral, pierde la elección en la quinta, pero hace una muy buena elección en esa sección adversa, ¿no? En general se venía perdiendo por bastante. Adversísima. Sí, muy brava. Es un lugar tremendo. Una ciudad, bueno, ella lo explicaba, ¿no? Pero Mar del Plata en particular es una ciudad que suele votar en contra del campo nacional y popular, del peronismo en particular. Voy a decir una cosa. Antiperonista. Y ella es una laburante. Desde ya. Labura ahí en la ciudad de una manera descomunal. Tuvo una manera muy políticamente concreta de, no digo de casetear la respuesta, de eludir lo que evidentemente piensa respecto de las discusiones sobre qué rol tiene la elección de ayer. Creo que dijo bastante. Para mí dijo todo. Sí, dijo bastante. Para mí dijo todo. Dijo, dejémonos de joder con boludeces. No, y además dijo, hoy logramos la síntesis en una boleta electoral. Sí. Todavía no logramos la síntesis en una fuerza Dejémonos de joder con política. boludeces. No llegamos a octubre para perdón. No llegamos a octubre para la síntesis de la fuerza política, lo discutiremos más adelante. Pero sí llegamos a octubre para la síntesis de la boleta. Sigamos con lo que hasta ahora logramos construir. Pero también pone sobre la mesa que la síntesis completa no está. No, y lo dijo claramente. Dijo, no es el momento esto de discutir, es el momento de ganar una elección en octubre. Y después sentémonos a construir no solo mayorías electorales, sino mayorías políticas. Lo dijo con todas las letras, no sé, por lo menos me parece a mí. Yo insisto, capaz que estoy errándole al asunto. ¿Qué tenemos? ¿Tanda, Charlie? Una tanda. Me parece lógica nuestra discusión, nuestro interés. Todavía está la parte de cómo impacta esta derrota en el día a día del gobierno, que quiere decir nuestro día a día. Y me llama mucho la atención la información. Sí, el ir al almacén mañana a comprar la comida. Sobre todo porque hoy hay un montón de operaciones económicas que no se realizaron en función de, a ver cómo el gobierno recibe el impacto, ¿no? Lo dijo Carlos, la caída de las acciones, la presión sobre el dólar y cómo el gobierno, con qué herramientas va a tratar de controlar eso. Hoy al menos pudo controlarlo, ¿no? Porque empezó muy arriba y terminó abajo el dólar. Tienen todavía hay que ver cuándo intervino. Más. Arriba, abajo relativamente, pues terminó 25 mangos arriba de la banda, ¿no? Sí, no, pero después la bajaron, ¿no? No, terminó en 1425, cerró en 1425. Pero hay que ver. Tenía entendido que era menos, pero había llegado a 1480. 1460. Estamos discutiendo el piso nuevo, digamos, ¿no? Claro, sí. Todo lo demás. Ya perdimos 100 mangos en lo que va de cuánto, o sea, una semana. La parte baja de la banda son los padres, digamos. No existe. Sí. Yo no termino de entender el hora ahora, francamente, de una elección en donde el gobierno, insistimos, eligió con quién perder, dónde perder y cuándo perder, un poco por su propia urgencia. Bueno, veremos cómo sigue el asunto. No es que esté esperando ni deseando nada, me llama un poco la atención la escena. 5:50. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. ICBC. El futuro nos inspira. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Este descubrimiento de hace 100 años le dio vida a muchísima gente. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada.
AM530 Somos Radio. A todo el país. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Musicaliza en la tarde, en la recta final de que vuelvan las ideas de esta jornada de lunes, el señor Néstor Restivo. Eugenia Quevedo la pidió Marcela porque fue quien cantó el himno el otro día en la cancha de Monumental. Tenés razón, Dos veces le di premios Gardel a Eugenia Quevedo. Mirá. Grosa del cuartetazo. Grosa. Sí, tremendo. Aparte es un día nacional y popular. Sí. Sí, señor. ¿Qué, ¿recibiste alguna objeción? Perdón. No. De Luispa lo criticó. No recibí ninguna objeción. No sean botones. Luispa lo criticó, Luispa lo verduguió. De ninguna manera. No es fácil. Todos queríamos seguir bailando. ¿Esto es punk? Saludamos a Federico Achával, intendente de Pilar por Fuerza Patria. Federico, soy Pablo Caruso con todo el equipo de Que Vuelvan las Ideas. ¿Cómo estás? Hola Pablo y todo el equipo, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, felicitaciones por la elección, ¿no? Muchas gracias, la verdad que estamos muy contentos de que más del 60% de los pilareses nos hayan elegido y por supuesto del triunfo tan importante de Fuerza Patria en toda la provincia de Buenos Aires. En toda la provincia, pero en la primera sección, bueno, fue paliza también en primera 28 sección. 28 puntos ellos de diferencia. Es un montón. Sí, la verdad que cuando uno ve lo que se venía hablando sobre cómo venía la perspectiva de la elección en la provincia de Buenos Aires, se daba una elección más pareja. Yo personalmente siempre hacía el análisis de la importancia que tienen las gestiones en la primera sección electoral, que en general son muy buenas, y lo cierto es que en la primera sección 18 de los 24 intendentes son del Frente Patria, y en ese sentido tenía muchísima confianza que esas gestiones tan destacadas que hay en otros municipios iban a tener un alto impacto en el resultado de la elección. Bueno, ahí primera pregunta, tratando de cosechar diagnósticos o explicaciones de la elección pensando en lo que viene. Federico, ¿lo determinante fue gestión territorial para vos? A mí tuvo mucho que ver con varias cuestiones. Primero, que los bonaerenses o el pueblo de la provincia de Buenos Aires se expresó claramente y le dijo que no a una forma de un gobierno nacional que propone insensibilidad y abandono, que le dijo que no a una propuesta agresiva y de violencia, y que además ve claramente que al gobierno nacional no termina de entender cuáles son las preocupaciones y los temores reales que tiene el habitante de la provincia de Buenos Aires, y fundamentalmente que no entiende que el modelo económico que están proponiendo para resolver esos problemas no funciona. No trae soluciones a la producción, al empleo, a la actividad económica, y creo sí que por el otro lado hay muchas gestiones de intendentes e intendentas en la provincia de Buenos Aires que hacen política a partir de la realidad, que hacen política a partir de los problemas que le surgen a nuestros vecinos y vecinas todos los días y que trabajan para resolverlos. Creo que lo que se puso en valor justamente fue esa política
que sabe escuchar e interpretar las necesidades y que después esa interpretación la lleva adelante con políticas públicas que resuelven problemas. O sea que, Federico, esa es una lógica de la política que por lo menos en algún momento como que se puso en duda, es decir, parecía que Milei había ganado cierto relato, cierta explicación de las consecuencias del ajuste y que no pagaba costo. Quizá buena parte de lo que contás o del resultado de la elección de ayer vuelve a poner cierta cosa en su lugar. Sí, por eso yo creo que hay como dos dinámicas que se dieron al mismo tiempo, ¿no? Sí. Una es que el pueblo le dijo que no a agredir a los jubilados todos los miércoles cuando van a reclamar por sus derechos, que no nos representa un gobierno insensible frente a la necesidad que tienen las personas con discapacidad, que vemos todos los días cómo esta matriz económica de la Argentina culmina con fuentes de trabajo que se van rompiendo en el entramado industrial y productivo de nuestro país y de la provincia de Buenos Aires, y que por el otro lado, creo que producto del desdoblamiento, pero por distintas circunstancias, también entiendo que la política real, la de construir escuelas, la de construir hospitales, la de mejorar nuestros barrios, la de hacer plazas, clubes como lugares de encuentro, en definitiva también la gente lo reconoce como algo necesario y acerca la política a las cuestiones reales de la gente. Federico, estamos charlando con Federico Achával, intendente de Pilar. Con los dirigentes que hablamos hoy, todos y todas, recién charlamos con Fernanda Raberta, por ejemplo, ponían el objetivo, es como si no le dieran fin, digamos, ¿no?, a lo que pasó ayer en la provincia de Buenos Aires, y el objetivo importante es la elección del 26 de octubre. Quiero hacerte dos preguntas en relación a esto. Había un temor de que el desdoblamiento generara menos compromiso territorial por intendentes e intendentas, etcétera, etcétera, por ese aparato en el mejor de los sentidos. Primero, ¿qué pensás sobre eso? Y segundo, si crees que dentro de las discusiones lógicas internas que ya conocemos dentro del peronismo, ¿qué lugar le das al triunfo de ayer? Porque yo escuché gente que decía, no, esto es triunfo de los intendentes, Kicillof no tiene nada que ver, y otro que decía, no, acá se dirimió la conducción del peronismo. Esas dos cosas te quiero preguntar. Primero que creo que es un triunfo del pueblo de la provincia de Buenos Aires de una vez más haber levantado la bandera de cuál es la Argentina que queremos construir, y que claramente no es la Argentina individualista y para unos pocos que plantea Milei. Eso como primer punto. Segundo, creo que es una elección que de todo Fuerza Patria, es decir, del gobernador y de todos los intendentes e intendentas que tienen la responsabilidad de representar a su pueblo y de sus gestiones en su caso, porque no es solamente por la figura del intendente, sino que eventualmente cada ciudadano o ciudadana de un municipio habrá evaluado que la tarea que hizo el intendente de estos 2 años tiene que continuar o tiene que modificarse. Sí creo claramente que es una elección que se construyó de abajo para arriba y que los territorios tuvimos y tenemos un enorme impacto sobre el resultado electoral. ¿Y eso va a jugar igual en octubre? En ese sentido yo creo que hay dos cosas también. En primer lugar, que los que hacemos políticas y entendemos la política en el contexto también de la representación, la elección de octubre para nosotros es muy importante, y particularmente en este tiempo en el que vemos que en el Congreso de la Nación se están discutiendo temas que tienen impacto en la vida real de nuestros vecinos y vecinas. Es decir, cuando vemos que en el Congreso de la Nación se está discutiendo y hay una disputa política con el gobierno nacional con respecto a los jubilados, con los medicamentos de los jubilados, de las pensiones para las personas con discapacidad, las emergencias, por ejemplo, en términos del Garrahan, todas cuestiones que son importantes a la identidad de nuestro pueblo. Yo lo que entiendo es que nosotros, por supuesto, tenemos esa mirada de siempre ser parte y protagonistas de un proceso electoral. Después hay que ver qué estrategia está pensando la conducción y qué rol pretende la conducción del PJ, de los intendentes y de las acciones territoriales que se puedan llevar adelante. La campaña de cara
a septiembre, fue una campaña muy territorial. Hay que ver cómo replicamos esa campaña territorial, siendo que muchas veces pasa que los candidatos o candidatas no tienen la posibilidad, como nuestros candidatos, de estar todos los días en el territorio caminando cada uno de los barrios. Claro. Es otra estrategia, y ahí yo creo que lo que no hay que confundir es la táctica con la importancia que tiene la elección de cara a octubre. Para nosotros, los intendentes, o por lo menos hablando por mí mismo, la elección de octubre es claramente también importante. Federico, felicitaciones otra vez, gracias por la charla, a cuenta de una visita a piso y conversar un poquito más de lo que viene, si te parece. Dale, me encantaría poder hacerlo, la verdad que agradecer por la posibilidad de expresar lo que uno piensa, y también aprovecho el medio para agradecerle a todos los pilarenses y los bonaerenses que confiaron en la representación de Fuerza Patria para llevar a la Argentina a un lugar con oportunidades para todos y todas. Abrazo grande, Federico, que estés bien. Muchas gracias. Federico Achával, intendente de Pilar. Bueno, hicimos una recorrida tratando de encontrar las preguntas, orientar un poco las preguntas respecto a lo que significó la elección de ayer y lo que viene, ¿no? Mañana veremos con qué día nos encontramos. Néstor, abrazo grande. Un abrazo grande. Chau, Luis Pablo. Chau, Pablo. Que pase muy bien. ¿Quién es Kate Perry? Kate Perry, rapidísimo. Kate Perry, una cantante tremenda que mañana hace 2 shows, sí, a partir de mañana, y los fanáticos le llevaron un cuadro de Vita. Sí. Porque había que celebrar, y Kate anda contenta. Kate es compañera. Chau, Mariano, abrazo grande. Chau, que no sea nada esa urgencia. Está llamando Dios. Nos reencontramos mañana. Abrazo grande, chau.